Muy bien, continuemos. Estamos en un momento crítico de 1815 porque Simón Bolívar ha tenido grandes conflictos con el gobierno de Cartagena. Recordemos, Bolívar venezolano viene digamos que la derrota que sufre después de su campaña admirable, regresa a Cartagena. En Cartagena le dan, las Provincias Unidas le dan el mando de las fuerzas, pero recordemos que las mismas Provincias Unidas pues tienen desavenencias con Cundinamarca. El tema entre federalismo y centralismo. Esas desavenencias llevan a que Bolívar no aguante más porque no le entregan las armas. Él va por las armas a Cartagena. Recordemos que Bolívar, dirigiendo el ejército de las Provincias Unidas, ha tenido que sitiar a Bogotá para que reconocieran su mando. Bogotá, que siempre ha sido tan indiferente frente a las Provincias Unidas, frente a ese federalismo, y en cierta forma tan cerca al rey y con un poco de gente que traiciona la independencia. Todos estos que están en las provincias, que están en desacuerdo con la independencia, han emigrado a Bogotá, más el clero, que es tan complicado por el tema del derecho divino de los reyes. Rebelarse frente a un rey, a su rey Fernando VII, es rebelarse contra Dios, más toda esa raza indígena que hay en Bogotá, que es muy chibcha. Por eso digo que es tan diferente el sector oriental del Río Grande de la Magdalena al sector occidental, y por eso hemos hecho énfasis en que son dos culturas distintas, que la occidental viene del sur, de Francisco Pizarro del Perú, mientras que la oriental viene de Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, ese sitio de Bolívar a Bogotá, pues produjo mucho malestar. Luego, cuando las Provincias Unidas le dicen a Bolívar, bueno, vaya pues por armas, que usted necesita armas, usted está pidiendo armas, usted tiene una estrategia clara, le van a dar a Cartagena y Cartagena no le entrega las armas. Y Cartagena se rebela contra el mandato de Bolívar. Entonces ahí está el gran problema, y entonces hay un sitio de Bolívar a Cartagena en el que finalmente Bolívar dice, ustedes no me van a hacer caso a mí. Aquí hay un problema. Ustedes insultan a los venezolanos porque les dicen que somos soldados sin patria, porque Venezuela ya estaba en manos de los españoles. La campaña admirable había terminado mal. Entonces Bolívar no le queda más que renunciar ante la falta de apoyo de las Provincias Unidas, de Cartagena sobre todo. De Cartagena sobre todo. Morillo, Pablo Morillo, aquel veterano de las guerras napoleónicas, porque Napoleón ya había renunciado, estaba en la isla de Elba, lo habíamos explicado, pues ya está en Venezuela, porque Venezuela es nuevamente reconquistada, está en Venezuela y planea invadir la Nueva Granada, porque la Nueva Granada es la que está todavía levantada. Ya Madrid, España, tiene muy clara que hay que volver a subyugar a América y hay que hacer grandes esfuerzos, y además de la expedición de Morillo, planea desde Madrid otra segunda gran expedición. Esa expedición zarpa del puerto de Cádiz en mayo de 1815. Esa expedición tiene 2.500 hombres, las envía a Panamá, envía parte de esa expedición a México, o sea, están reconquistando toda América, Panamá, México. Además, Fernando VII dispone que hay que reunir 20.000 hombres de infantería, 1.500 de caballería y toda la artillería que fuese necesaria. Recordemos que en esta época
o siempre, un cuerpo de ejército tiene infantería, caballería y artillería. Además, esa fuerza debía cruzar Panamá y seguir al Perú, reconquistar toda América. Con la renuncia de Bolívar y la aceptación de esa renuncia, que eso es grave, cómo le aceptan la renuncia o cómo no hacen la unión a Simón Bolívar. Entonces, ¿qué queda en la Nueva Granada? Solo 3 pequeños cuerpos de tropas, que más o menos ascendían a 3.000 hombres. El de Rafael Urdaneta, en los valles de Cúcuta, por allá está Santander, Urdaneta, Santander, acá bajo el mando de Urdaneta, en los valles de Cúcuta. El de Joaquín Ricaurte, en el Casanare, y el último cuerpo de tropas en el sur, el de el general Leonardo Cabal, en Popayán. Pero pasa otro hecho que yo diría que hace todavía mantener los ojos cerrados a los patriotas. Y es que en febrero de 1815, Napoleón se fuga de la isla de Elba, donde él había aceptado estar, había renunciado a ser emperador y simplemente era el emperador en esa pequeña isla, con un poco de libertades. Tenía su propia guardia imperial allá. Entonces es fácil una fuga porque él estaba armado, él tenía su guardia. Simplemente yo me imagino que habían unos barcos haciendo vigilancia. Entonces cuando en un descuido de esos barcos ingleses, Napoleón se fuga con su ejército el 26 de febrero de 1815. Desembarca en las costas de Francia e inmediatamente se dirige a París y comienza lo que se llama en la historia el gobierno de los 100 días, el periodo de los 100 días. O sea, 3 meses largos donde Napoleón Bonaparte reasume el imperio. Luis XVIII se fuga. Los soldados, al ver a su emperador, se unen a su emperador y en poco tiempo Napoleón Bonaparte vuelve a ser el gran emperador de Francia. Digamos que Morillo, entonces, frente a ese suceso, suspende cualquier operación sobre la Nueva Granada y está en Venezuela reforzándose, organizando planes y atento a lo que está ocurriendo en Europa, porque el gran peligro de España vuelve a aparecer en escena. Napoleón Bonaparte, que nadie discute que es un gran militar. ¿Qué pasa con con ese suceso? Napoleón está en París y Napoleón sabe de 2 grandes ejércitos que son los prusianos y los ingleses, que son los que más complicaciones siempre le han dado. Recordemos que las coaliciones contra Napoleón han sido españoles, ingleses, austríacos, prusianos y rusos. Esas son las grandes coaliciones. Inmediatamente es informado de la llegada de Napoleón a Francia y de todos esos sucesos. Entonces se vuelve a reunir el famoso Congreso de Viena, aquel congreso del que ya habíamos hablado, y se forma la séptima coalición. Por eso decía en alguna parte que Napoleón Bonaparte genera la primera serie de grandes guerras mundiales. En el periodo de Napoleón Bonaparte hubo 7 grandes guerras mundiales. Séptima coalición mundial contra Napoleón, con motivo de este gobierno que se llamó el gobierno o el imperio de los 100 días.
¿Qué tenía claro Napoleón? Napoleón tenía claro que él tenía que tomar la iniciativa, que él no se podía quedar en Francia, que él no podía permitir que se consolidaran y trabajaran armónicamente los ejércitos ingleses con los ejércitos prusianos, que eran los más temidos. Él tenía que aprovechar las desavenencias entre unos y otros. Es que recordemos que Prusia, su capital es Berlín, lo que hoy es Alemania. Esos son los prusianos y los ingleses. Y recordemos que hay unas grandes diferencias. Pues las guerras mundiales, la primera y la segunda, los muestran. Siempre han estado en orillas distintas. Inglaterra contra Alemania. En este caso Inglaterra y Prusia, pero la fuerza de las circunstancias, que era Napoleón, había hecho que se unieran en esas grandes coaliciones contra él, pero manteniendo divergencias y diferencias. Entonces Napoleón tenía que actuar rápidamente y evitar que se unieran, que trabajaran de consumo. Y entonces se dirige rápidamente a Bélgica, sube al norte de Francia, se va a Bélgica, para tratar de vencer a ellos. Cuando invade Bélgica, Wellington, el famoso duque de Wellington, que es inglés, es informado de lo que había ocurrido. Son tan rápidas las actuaciones de Napoleón, y ese es parte del éxito de este gran militar, la rapidez, la sorpresa que le informan a Wellington de la invasión de Napoleón, y Wellington está en un baile. Inmediatamente sale del baile con todos sus generales y dice: al campo de batalla. Y entonces tratan de reorganizar el ejército. Entonces Napoleón trata de sorprenderlo y rápidamente tratar de derrotarlo, desunido, antes que se una con Blücher, que es digamos que el gran conde que lidera Blücher o Blücher, el gran militar dirigente de las fuerzas prusianas. Y se da lo que se conoce en la historia como la batalla de Waterloo, en Bélgica, cerca a Bruselas. Napoleón, lamentablemente, ahí hay culpa de algunos de sus mariscales. Recordemos que muchos de sus mariscales famosos ya habían desertado, se habían ido, habían hecho ya política, estaban más con el Congreso de Viena, lo habían irrespetado. Napoleón estaba más en manos de sus soldados que en manos de sus grandes mariscales. Lo cierto del caso es que los prusianos, Blücher, y los ingleses logran mantenerse unidos de alguna manera. Napoleón no logra derrotar independientemente a Wellington, y entonces llegan el ejército prusiano, y hasta ahí llega Napoleón Bonaparte, la famosa derrota de Waterloo. Y ahí sí culmina el periodo napoleónico, porque después de eso Napoleón ya no lo envían a la isla de Elba, ya lo mandan a Santa Elena, que es una isla perdida en medio del Atlántico. Ya no está cerca a Francia, ya no está, porque Elba está cerca a las costas de Italia, y ya es un preso. Y allá muere Napoleón en la isla de Santa Elena. Entonces, ya estamos por allá en 1815, pero en junio, básicamente junio de 1815, que es donde se da la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo fue entre el 17, del 15 al 20 de junio, más o menos fue la batalla de Waterloo. Entonces se calma Europa, se calma Morillo. Morillo ya se tranquiliza con lo que con lo que podía haber pasado, y entonces ya sí planea con más calma
la invasión de la Nueva Granada. ¿Qué hay en la Nueva Granada? En la Nueva Granada, con la ida de Bolívar, que ese fue el gran desastre, tiene la presidencia de las Provincias Unidas José Miguel Pey. Por cuanto Custodio García Rovira había renunciado a esa presidencia, recordemos que habíamos hablado de un triunvirato, Custodio García Rovira entonces lo destinan a dirigir las provincias del norte. En su lugar nombran al coronel Antonio Villavicencio, vuelve a aparecer Villavicencio, aquel famoso del 20 de julio de 1810. En el sur, ¿quién está? Cabal, Leonardo Cabal, el general. Recordemos que son 3 tipos de tropas, las del Casanare, el ejército del norte, que está en Pamplona, en Cúcuta, y el ejército del sur. En el ejército del sur está Cabal. ¿Y quién está con Cabal? Un francés, que ya lo habíamos mencionado alguna vez, Manuel Servier. Manuel Servier. Entonces allá está ese ejército con buen estado de disciplina y organización. En tan buen estado de disciplina el de Servier con Cabal, allá en el Valle del Cauca, y en el Cauca, que el 5 de junio de 1815 se da la famosa batalla del Río Palo. Y es una batalla muy importante que ganan los patriotas. ¿Por qué menciono la batalla del Río Palo? Por cuanto allí se destacó mucho el batallón de Antioquia. Antioquia siempre ha estado con ese ejército del sur. Antioquia no está con el ejército del norte, ni está en las llanuras del Casanare. Está en el ejército del sur, con Servier. Y allá se destaca ¿quién? El capitán del batallón Antioquia. ¿Quién es el capitán del batallón de Antioquia? Un rionegrero, Liborio Mejía. Muy importante porque digamos que fue presidente, fue el primer presidente antioqueño de Colombia. Entonces, con esa victoria sobre el río Palo, que es un río muy famoso porque entre otras cosas hay un caso ambiental muy interesante de contaminación del río Palo. Pero bueno, esos son temas de ahora. Servies, con esas victorias, ocupa Popayán y ese fue el único fruto importante de esa victoria militar de los patriotas en este momento. ¿Quiénes seguían allá dando problema en ese sur? Los patianos. Volvemos a hablar del patía. Aquellos negros siempre luchando al lado del rey de España y siempre dando guerra de guerrillas, que da grandes ventajas en una región donde hay muchos bosques, torrentes y ríos. Ante esa situación tan complicada en el sur, se asustan los españoles que están allá en el Ecuador. Recordemos que allá está en el Ecuador Toribio Montes, porque ven a los patriotas ya nuevamente en Popayán, y recordemos que el paso de Popayán es Pasto, con el bendito problema de los patianos. Entonces Montes, viendo que las cosas se están complicando, vuelve a restablecer en el mando a Juan Sámano, que recordemos que lo había excluido porque era muy autoritario, porque era difícil de manejar. Pues las cosas están tan complicadas que Sámano vuelve a dirigir el ejército español en el sur. Dejemos el sur, volvamos al ejército del norte. ¿Cuál es la parte más importante de ese ejército del norte? Pamplona, Socorro y un pueblo que pasa desapercibido para nosotros siempre y que es un centro neurálgico en esta guerra, Ocaña. ¿Por qué Ocaña es tan importante? Porque Ocaña está cerca al Magdalena. Recordemos que el Magdalena se comunica con Cartagena, con el Océano Atlántico y con Cúcuta. O sea, es la unión entre Venezuela y Cartagena. Ese es Ocaña. ¿Quién está allá? Santander. Francisco de Paula Santander. Bueno, finalmente Pablo Morillo zarpa de Venezuela. Cuando termina toda esta
segunda aventura napoleónica, el 10 de julio de 1815, zarpa de Puerto Cabello a Cartagena, con una división de 8.500 hombres, 56 buques, y llega a Santa Marta. Recordemos que uno de los problemas que tuvo Bolívar es que no le entregaron las armas y los hombres que necesitaba para subyugar a Santa Marta, porque eso era lo que había que hacer. De Santa Marta siempre se mantuvo en poder de los españoles. ¿Quién no le entregó las armas? Cartagena. Y por eso Bolívar se fue para Jamaica. Entonces Morillo llega a Santa Marta, ciudad que siempre ha sido entonces realista. ¿Y quién en Santa Marta presta tanto apoyo a los españoles? Los indios. Allá hay un pueblo que se llama Mamatoco. Pues el cacique de Mamatoco siempre luchó al lado de los españoles. Recordemos nuevamente que los reyes católicos le dieron a Colón esas instrucciones. Los indígenas no se pueden esclavizar. Y los indios entonces tienen un gran reconocimiento a su rey. El cacique de Mamatoco siempre luchó al lado de los españoles y Pablo Morillo reconoce eso. Y él mismo, en un gran desfile militar que hace en Santa Marta, Pablo Morillo le pone al cacique de Mamatoco en el pecho, en presencia de todo el ejército y de todo el pueblo, una medalla con el busto del rey de España, de Fernando VII. Pablo Morillo no solamente invade por Cartagena, también manda por tierra a un ejército bien importante porque tiene que controlar los valles de Cúcuta y Ocaña. Entonces envía a la vanguardia a Francisco Tomás Morales, muy conocido en la historia de la independencia por ser muy sanguinario, lo llamaron el terror de los malvados. Morales va con 3.500 hombres de tropas venezolanas, sobre todo pardos. Bueno, y comienza el sitio de Cartagena, el famoso sitio de Cartagena cuando desembarca Morillo. Y ahí aparecen los tres Luises, que en alguna novela que leí alguna vez se llaman los tres Luises del Caribe. Luis Riu, Luis Brión y Luis Auri. En el castillo de San Felipe de Barajas, o castillo de San Lázaro, está defendiendo Cartagena el coronel Luis Riu. En Boca Grande, para defender Boca Grande, que es la parte donde está la escollera, hay un buque importante bajo las órdenes de Eslava y un teniente famoso allí dentro de la división de Eslava, Luis Auri, el segundo Luis del Caribe de esta novela que les mencioné. ¿Quién acompaña a Morillo? El segundo de Morillo es el brigadier de la Marina Real, don Pascual Enrile, y el capitán general Francisco Montalvo. El 18 de agosto de 1815, Morillo desembarca en el puerto de Arroyo Hondo, cerca de lo que es Punta Canoa, que hoy son esos hoteles famosos que hay allá en Cartagena, de lujo. Entonces, Morillo se hace a la vela, pues, desde Santa Marta y le ordena a un brigadier, Pedro Ruiz de Porras, que se sitúe en Mompox. Recordemos que Mompox es estratégico, orillas del río Magdalena, entre Cartagena y Ocaña, y con Mompox se controla Antioquia, porque se controlan las sabanas de Corozal, todo lo que conocemos hoy como Córdoba, Sucre y sur de Bolívar. Entonces allí mandan a ver a Pedro Ruiz de Porras para que desde allí controle los valles de Cúcuta, Ocaña, y para que se encuentre con Calzada, que viene de Venezuela. Inmediatamente Porras llega a Mompox, hizo marchar al capitán de húsares Vicente Sánchez Lima, español, con dirección a las sabanas de Sucre hoy, ¿no?
o sea, las sabanas de Corozal, llevando 150 infantes, 50 húsares. Ya Antioquia empieza a peligrar seriamente, y juega un papel muy importante Nechí, porque Nechí estaba en manos de los antioqueños. Todos los lugares son ocupados rápidamente, con excepción de Nechí, sobre el río Cauca, por cuanto Francisco José de Caldas había, y Juan del Corral habían resguardado bien toda la provincia de Antioquia y habían guarnecido bien a Nechí. Recordemos que por Nechí pues se conduce a la ciudad de Zaragoza, que es el camino por donde se penetra a las montañas de Antioquia. Sánchez Lima entonces reúne sus fuerzas, sube el Cauca, sorprende el pueblo de Nechí, finalmente se toma el pueblo de Nechí. En septiembre Morillo, que está haciendo el sitio de Cartagena, le envía un mensaje a Cartagena para que se rinda, y el pueblo de Cartagena, en forma heroica, decide no rendirse a pesar del hambre, de la economía y de los problemas que tienen. También mencionemos que en esta época, como ya en Bogotá ya hay tanta información de el sitio de Cartagena, ya hay unas complots, conspiraciones para acabar con el Congreso de las Provincias Unidas, y entonces se tiene que tomar disposiciones como un tribunal de seguridad pública para conocer de toda clase de crímenes de Estado. Volvamos a Tunja y Casanare, donde está Ricaurte, donde está Serviés. Volvamos a recordar que las Provincias Unidas habían creado un triunvirato cuando, como están las circunstancias ya críticas, viendo el Congreso que los peligros eran inminentes, que el Poder Ejecutivo está mal organizado, entonces se resuelve concentrar en un solo individuo que elegiría el Congreso con amplias facultades, con el título de presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, lo que había dicho Bolívar y que no le hicieron caso. Curiosamente, también se crea un Consejo de Estado. Lo menciono porque ahí es donde comienza a aparecer en nuestra historia constitucional la figura del Consejo de Estado, que hoy es un tribunal de lo contencioso administrativo, pero antes simplemente era un consejo sobre el presidente, figura que había sido creada por Napoleón Bonaparte para que le ayudara en el gobierno de su imperio. Ese Consejo de Estado era compuesto de los miembros que salían del gobierno y de los 3 secretarios, hoy ministros, del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿a quién eligen como presidente? A Camilo Torres, presidente de las Provincias Unidas, único presidente. Calzada, volviendo a los valles de Cúcuta, derrota a Urdaneta, ocupa Pamplona, Cúcuta. ¿Y quién se hace famoso en el ejército de Calzada? Español, Carlos Tolrá. Importante porque tiene mucho que ver con Antioquia. Carlos Tolrá. Santander, con esa derrota de Urdaneta, trata de reagrupar lo poco que queda, tratando de controlar Ocaña, pero tiene que abandonar Ocaña. Volviendo al sitio de Cartagena, ¿saben quién está defendiendo La Popa? El famoso cerro de La Popa, que es vital para una defensa militar. Carlos Sublet, que después fue famoso en la campaña libertadora en 1819. Bueno, vamos cerrando nuestra charla de hoy, porque en diciembre de 1815 Cartagena está acabada. Morillo entra a Cartagena, ocupa Cartagena, diciembre de 1815. Morales el Sanguinario toma los castillos de Boca Chica. Recordemos que en Boca Chica, la entrada a la bahía, están los castillos de San Fernando, Boca Chica. La gente cree que no les va a pasar nada y hace una degollina, degüella a pescadores, a todo el mundo, para escarmentar. ¿Qué encontró Morillo en Cartagena para que terminemos hoy acá? 366 cañones en buen estado, con sus municiones, más de 9.000 bombas,
3.888 fusiles, 100 carabinas, 680 sables, pistolas, lanzas, 3.440 quintales de pólvora en barriles, 4.727 cartuchos de cañón de varios calibres, 135.800 cartuchos de fusil, 200.000 piedras de chispa. Se pregunta don José Manuel Restrepo, que es de donde tomo yo estos datos. He aquí el fin desgraciado que tuvieron el armamento, la pólvora y municiones que no quisieron dar a Bolívar para defender la República, como habría sucedido probablemente. Cartagena no se salvó y las armas y pertrechos que encerraban sus murallas sirvieron al vencedor, Pablo Morillo, para remachar las cadenas de la Nueva Granada. Vióse entonces más claramente la enormidad del crimen de lesa patria que habían cometido los que no quisieron entregar al Libertador las armas y municiones que había prevenido el gobierno general. Con este auxilio, Simón Bolívar habría tomado a Santa Marta y Riohacha, en cuyo caso otro hubiera sido el éxito del bloqueo de Cartagena. Muchas gracias, que tengan buena semana.